Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos estudiando el capítulo 5 y hoy con el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha dado para que las lleve a cabo, esas mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Queridos amigos, aquí tenemos algo maravilloso, ¿verdad? Algo muy lindo que nos ayuda, ¿verdad? A nosotros a entrar y a entender, a darnos cuenta, ¿verdad? Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. A ver, acá mañana vamos a mirar un poco entonces dentro del contexto narrativo bíblico. Aquí se está introduciendo un desplazamiento ahora. Vamos a desplazarnos de la figura de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo un desplazamiento decisivo en su argumentación. Desde el testimonio humano, el mártir, el testimonio, representado por Juan el Bautista, que me está aquí dando testimonio, hacia un testimonio de orden superior, el de las obras mismas de Jesús. Juan Ayajata hacia las obras. Y por una vez el Padre, y por una vez lleva aquí, sobre todo lo que estuvimos estudiando fue sobre Juan el Bautista. Y ahora, queridos amigos, estamos dirigiéndonos hacia las obras. Véalo, meta hacia ahí, el testimonio. El texto griego utiliza mediante tres verbos fundamentales esta argumentación. Primer verbo es el ejo. El ejo quiere decir tengo. Indica posesión. Indica también lo que actualmente yo poseo en mis manos. Página la ejo. Y luego está el teleioso, llevar a cumplimiento. Tele, desde lejos, llevar a cumplimiento. Expresa finalidad. Y martyriei, ¿verdad? Martyriei, que quiere decir función reveladora de las obras. Aquí, exegéticamente, si vamos a mirar, queridos amigos, nuestro texto, testimonio mayor, me hizo martiría, no desacredita el testimonio de Juan. Porque aquí puede decir, tengo un testimonio mayor. Es casi como decir, entonces el testimonio de Juan no vale. No quiere desmeritar el testimonio de Juan, porque cada testimonio tiene su valor propio, el valor propio, y cada uno es indispensable y fundamental. No desacredita el testimonio de Juan el Bautista, sino que lo supera en grado y en profundidad, lo supera, sin desacreditarlo. Las obras, erga, no son simples acciones externas, sino signos cargados de significado teológico. Revelan la identidad de Jesús en cuanto enviado del Padre.
revelan la identidad de Jesús en cuanto enviado del Padre. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental, es una cosa muy interesante, muy linda, ¿verdad? Es la que revela la identidad de Jesús en cuanto que es enviado del Padre. El verbo que utilizamos aquí es el teleion. Teleio es particularmente rico, no se trata solo de hacer, sino de llevar algo a su plenitud. Llevar a plenitud, particularmente rico, enriquecer. Teleio, ¿verdad? Teleio, enriquecer. Y ande rico formal, dice, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios que inunda al hombre. La calidad que el Señor nos regala, plenitud. Y por lo tanto, las obras de Jesús son cumplimiento de un designio divino, no son actos aislados, sino parte de una economía íntegra, total. Es decir, la propuesta y la riqueza de Jesús es para que el hombre se encuentre con sí mismo, consigo mismo, pero en plenitud, íntegro. No es una partecita. Cuando años de ya reflexionar, yo que porque muchas veces nosotros pensamos y decimos que la vida cristiana es simplemente el aspecto espiritual, mi oracioncita, a misa, venía a conversar, más o menos así, ¿verdad? O sea, pero después soy corrupto, sigo con las cosas del mundo, no me intereso en la generosidad, no me intereso en llevar adelante una vida, pero totalmente transformada por la gracia de Dios para vivir una entrega hacia la comunidad. Pero arecola se rito, allá por la oración, allá por la caridad, mi pepe, pero nunca me juego del todo, ¿entienden? Entonces aquí quiere decir una integralidad de vida, queridos amigos. No podemos hacer dicotomía, se dice. Dicotomía quiere decir separar nuestra vida. Un aspecto religioso y un aspecto simplemente que consideramos nosotros humano, ¿verdad? Queridos amigos, el testimonio no es meramente verbal, por lo tanto, sino que es existencia, es tu vida. Yo me entrego totalmente a Yehukwao, a generosidad. Y ahí nosotros hablamos con las obras. Son las obras las que hablan. Entonces, muéstrame tu fe sin obras, que yo, a través de mis obras, te mostraré verdaderamente la plenitud. Aquí está. Teleio, la plenitud, la riqueza total. A través de mis obras yo te voy a mostrar la plenitud de lo que yo creo. Porque esa espiritualidad es la que me empuja para que yo pueda realizar las obras que Dios me pide. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha dado para que las lleve a cabo. Esas mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Queridos amigos, aquí nosotros podemos mirar nuestro contexto histórico, ciertamente. Encontramos en este contexto histórico, siempre dentro del mundo judío del primer siglo, las obras extraordinarias podían ser interpretadas como signos, ciertamente, de una acción divina, la acción divina, el signo de esa espiritualidad, pese teleio, ¿verdad? Teleio. Entonces quería decir esa fuerza espiritual que me lleva también a obrar. Pero no bastaba, queridos amigos, con lo prodigioso. Era necesario discernir el origen. Hay que saber de dónde viene esa fuerza. Aparecen los conceptos ergon, obra, trabajo, apostello, enviar, semeion, el signo. Todo esto, los milagros de Jesús generan tanta admiración como también generan
tanta controversia. Controversia y admiración. Los milagros de Jesús. No todos interpretaban de la misma manera entonces. Algunos veían en ellos la acción de Dios, otros una amenaza al orden establecido. Incluso algunos le dicen luego con el poder de Belzebul, es una amenaza para ciertos poderes, la obra, el milagro, la integralidad del hombre que tiene que liberarse de todo pecado, ¿verdad? Entonces el Evangelio de Juan insiste en que las obras no deben ser vistas como prodigios aislados. Las obras de Jesús no son milagros aislados, sino como signos que remiten a una realidad más profunda. Por eso que Juan siempre utiliza el semeío, ¿verdad? El signo, no como un milagro, porque milagro es como una acción del dios Zeus. Convierte un elefante en una hormiguita con la acción y el poder que tiene Dios. A ver, no. Esto es un signo. Entonces aquí es totalmente diferente nuestro Dios. Es un Dios que acompaña, un Dios que anima, un Dios que te deja en la libertad para que puedas obrar. En este sentido, el versículo responde a una cuestión clave de la época. ¿Cómo reconocer que alguien ha sido enviado por Dios? Vaya si hay cuata lleva. Peñan de Yara Ñemin Boujina. Vaya si hay cuata. La respuesta de Juan es muy clara. No basta con escuchar palabras. Hay que contemplar las obras y de las obras vamos a discernir las huellas del Padre. Entonces, fe y obras, queridos amigos. Fe y obras. Yo no sé por qué lo que los protestantes y los insisten mucho, ¿verdad? O sea, ellos interpretan mal incluso a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo pues dice, muéstrame tu fe, queridos hermanos, etcétera, etcétera, con la fe. Y el decir que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces con eso, como que ya basta. No, queridos amigos. Si yo soy capaz de gritar a Padre desde adentro, evidentemente que después yo me voy a comprometer con mis obras a Yapota, ¿entienden? San Agustín lo interpreta mucho mejor todavía San Pablo cuando dice, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué, queridos amigos, dice esa frase, haz lo que quieras? Porque si vos amás, tenés verdaderamente esa fe profunda en el Señor, haz lo que quieras, quiere decir que en donde ya como ay nunca la iba a ir a pisar haz lo que quieras. No es como nosotros podemos entender. Nosotros algunas veces hasta somos dicotómicos. Ama a Dios y listo, y basta. Y ahora yo puedo hacer lo que quiero. Pero si vos vas a hacer lo que querés, y si verdaderamente amás a Dios, nunca no vas a ser un corrupto, nunca le vas a robar a nadie, nunca le vas a desear el mal a tu prójimo, no vas a ser envidioso, ¿entiendes? Así de sencillo. San Agustín por eso lo interpreta tan bien a San Pablo. Yo no sé por qué nos tiene que faltar, no sé, un dedito de cerebro para entender esto, ¿verdad? La juro añetete peñan de yara, vino ñan de pupe. Chillapota catuetela y ponaba. Y eso es lo que nos está diciendo. Esa es la verdadera autenticidad del cristiano, queridos amigos. Dentro de un contexto nuestro, antropológico, cultural, este versículo toca una dimensión esencial de nuestra experiencia humana. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ahí está. Esto nos llama a la coherencia, porque se upea las eajina, se upea las ealagüero viaja, pero ya sé, a mí, a ver un poco, esa coherencia entre lo que vos estás diciendo y ahora lo que vos estás haciendo, tus obras. El ser humano no solo comunica palabras, sino que el ser humano se comunica sobre todo con sus actos, Porque yo te puedo decir, te quiero, te amo, yo te puedo decir, sí, vamos a levantar aquí, vamos a trabajar por todo hambre, y andigo. A ver, a montar a ese pueblo, a montar a esa gente. Entonces, hay una dicotomía. Entonces aquí, las palabras, queridos amigos, comunican, pero sobre todo los actos. Los actos comunican, queridos amigos. Y no estoy diciendo parche, ¿verdad? Pues una vez con la gente a parche ahí porque ya ya esa cagua que estamos haciendo
obras, obras. No, no. Esos son parches, son marketing, marketing. Nosotros estamos hablando de espiritualidad seria, queridos hermanos. Nosotros estamos hablando aquí de lo que dice la palabra de Dios. O somos cristianos y nos convertimos verdaderamente, o si no, bueno, dejamos que pasen las cosas, ¿verdad? Como yo le dije, yo no estoy defendiendo a Dios, porque Dios no necesita defender. Nadie le tiene que defender a Dios. Dios es Dios. Lo que procuramos es defender al hombre, ¿verdad? Y por eso Dios, que quiere defender a sus criaturas, entonces aquí nos ofrece su palabra. Entonces las obras, queridos amigos, tienen una fuerza reveladora, una fuerza superior al discurso. Fuerza superior al discurso. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace, el que cumple, el que obra la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así es que aquí se manifiesta lo que es realmente. Jesús se presenta como aquel cuya acción es transparente, es su identidad, queridos amigos. No hay ruptura entre palabra y obra, sino que hay en esa intención, la que yo tengo como intención, hay realización, hay planificación. Coherencia absoluta, queridos amigos, es lo que nos lleva a ser creíbles. Eso es el creer. Creo con la mente, pero creo sobre todo con mis obras. Son las dos piernas, nunca podemos separar. O si no vas a estar cojeando, ¿verdad? Y así, queridos amigos, este texto nos plantea una exigencia. La verdad no puede quedarse en un nivel de discurso. La verdad tiene que encarnarse en la acción. Las obras se convierten en criterio de credibilidad. Criterio de credibilidad. Porque yo puedo decir 10.000 cosas. Fuera Chespi, fuera esto, fuera aquello, etapa. Entre comillas, vamos a decir, chauché, ¿verdad? Pero veis, ¿dónde están las obras, verdad? ¿Vemos o no vemos? Y así muchas otras cosas, queridos amigos. Es tan importante que miremos y que entendamos lo que el Señor nos pide. Y así, queridos amigos, este versículo no solo habla de Jesús, de Cristo, sino que sobre todo nos interpela y nos dice, ¿qué dicen tus obras? ¿Qué dicen nuestras obras? De acuerdo a aquello que nosotros estamos proclamando, aquello que nosotros estamos diciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y hoy con este versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha dado para que las lleve a cabo, esas mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves, ciertamente, que nos ayudan a reflexionar y a profundizar cada vez más. En primer lugar, las obras, ¿verdad? El ergon se dice en griego. Ergon quiere decir obras, acción, realización, queridos amigos. Qué importante es. Y miren que estamos en el Evangelio de San Juan, ergon. Juan posee una densidad teológica particular. No se trata de acción cualquiera. No es una acción cualquiera, sino que aquí hablamos de obras que revelan la identidad divina de Jesús. Revelan la identidad divina de Jesús. No es una obra cualquiera, ¿entienden? O sea, ¿qué hace Jesús? ¿Cuáles son sus obras? Porque todo accionar de Jesús nos va a llevar y nos va a mostrar que su accionar es un accionar de su identidad divina, que yo soy Dios, que yo soy el Hijo de Dios, que yo me he encarnado. La encarnación pues, era uno de los problemas serios en ese momento, estamos en el año 100, ¿verdad? Entonces, que llevó incluso a la herejía con todo el movimiento gnóstico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es que Juan, ya en el prólogo, capítulo 1, versículo 14, mira, ya estudia Pamaguria lleva, y por ahí te digan, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El asunto es que dentro de una espiritualidad cristiana siempre surgieron estos problemas. Hoy en día, después de Lutero, sobre todo el protestantismo, que insistió mucho, la fe, ¿verdad? En Jesús, ¿verdad? Pero Obitao Pebe, sin
insistir en el aspecto que la fe te lleva a las obras. Las obras son esenciales y por eso nos está diciendo, las obras no son autónomas. Yo hago algunas cositas, pero autónomamente no. Mi obra va a depender de mi fe. Incluso si queremos entrar en el sentido filosófico, cuando decían, ¿qué es lo que mueve el mundo? Hey, la gente, ñeporando. La plata, el poder, el placer, no sé qué es lo que puede mover el mundo. Cada filósofo decía. Y otro decía las ideas. ¿Pero qué quería decir con las ideas? Entonces estamos a nivel filosófico, por eso usa la palabra ideas. Pero la idea viene a ser lo mismo que esto. Es decir, ¿en qué creemos? Porque ¿en qué yo creo? ¿Cuál es mi idea? De acuerdo a la idea que yo tengo, voy a usar la plata que tengo. Entonces, voy a usar para el bien o para el mal. El poder. Tengo el poder que mueve el mundo. Pero, ¿qué idea tengo del poder? ¿Lo puedo utilizar bien o lo puedo utilizar mal? ¿Entiendes? El placer. ¿Pero qué idea tengo del placer para mover el mundo, verdad? Entonces, hasta psicológicamente, Freud decía el libido, ¿verdad? La libido es lo que mueve, dice el mundo, ¿verdad? Pero qué idea yo tengo de eso que yo tengo y que poseo y que el Señor me ha dado, ¿entiendes? Por eso que aquí está insistiendo mucho en el sentido religioso, a eso le llamamos fe. Fe es aquello que me mueve para que yo pueda obrar. Por eso, la expresión visible de una voluntad invisible, de la obra, lo visible e invisible, la voluntad invisible es la que mueve la idea, la fe. Cada obra es un signo semeion que remite a una realidad mucho más profunda. O sea, lo que yo estoy haciendo es porque tengo una idea muy profunda. Si yo me voy y a ese le voy a disparar, le voy a matar a ese. Entonces, ¿de dónde te salió ese acto que vos estás haciendo? De aquí, de tu corazón, de tu mente, pende calcular. Si yo digo, me voy al hospital y me dedico a los enfermos, me dedico a ese pobre, ¿de dónde me surge? De ahí lo hacías antes la obra autónomamente. No, porque en mi corazón, en mi mente, tengo la fe y la idea de Dios que inunda mi corazón, ¿entiendes? Entonces, obras quiero. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado esencial. Yo pienso que esto todos lo entendemos, solamente que ahora el Señor nos dice, quiero ver tus obras verdaderamente. Entonces, ya. Entonces, la palabra ergon en griego no es solo actividad de una forma autónoma, surge por sí solo. No. Es una misión cumplida el ergon. El ergon cumple una misión de acuerdo a lo que yo pensé, de acuerdo a lo que yo proyecté. Y yo pienso que en las empresas, todos los empresarios saben muy bien estas cosas. Llaman a los que tienen que planificar este año. Vaya año coave, lleva. Vaya llama apota. Pealañan de idea. Esta es la fe que tenemos, la idea que tenemos. Llamo invaité, ponemos estrategia. Es decir, comenzamos a organizar nuestras obras, cómo vamos a llegar a nuestro objetivo. Qué maravilloso, ¿verdad? A ver, San Juan, mamá, ya, añade muy la moña de empresa, ¿verdad? Bueno, en este término se revela que la verdad, queridos amigos, no se limita simplemente a ser dicha, a ser pronunciada. Debe ser realizada. Debe ser realizada. En Cristo la obra se convierte en palabra visible. Y después hay otra palabra clave que es el enviado, ¿verdad? Apostello, que quiere decir esa misión que tiene su origen, pero de alguien que te envía. Apostello quiere decir que el origen está desde Dios Padre. No implica solo un desplazamiento, antes, porque, no. Porque me siento enviado. Yo actúo en el nombre de alguien que me está enviando. Y eso es lo que Jesús subraya. ¿Se acuerdan que hablamos ya? Yo no actúo de forma autónoma, no. Yo vengo con una misión específica. O sea, yo no vengo aquí a hacer cualquier desastre. Yo no me rebelo contra el Padre, sino que yo traigo una misión, porque el Padre y yo somos uno, ¿se dan cuenta? ¡Qué espectacular! Aquí lo que te está queriendo decir es que Jesús, su identidad es la identidad de Dios. Él no es autónomo en cuanto que no hace algo diferente a la voluntad de Dios Padre que lo ha enviado. Así es que este versículo, queridos amigos, las obras mismas son la prueba de ese envío. ¿Por qué? Porque Él hace lo que trae como, entre comillas, vamos a decir,
trae como idea, es decir, qué es lo que Dios Padre puso en su corazón y dijo: mi hijo te envió al mundo para una misión específica, la salvación del hombre. Tu obra va a estar en función de recuperar al hombre. No se trata entonces de una afirmación abstracta, sino que de una realidad que se tiene que verificar por medio del ergón, de la acción, de la obra. Oye, ya, oye, verificana, o si no, ya la pareja, en pareja, anda ya, pues, la ya ea. Esto implica, queridos amigos, que ver las obras de Jesús, de cierta manera, es ver la acción del Padre. Aquí ya estamos viendo entonces la identidad de Jesús, porque si yo veo estas obras de Jesús, me remite directamente al Padre, porque la misión no es independiente, sino que la misión de Jesús está en participación con el Padre. Así es que esta palabra que dijimos, el apostello, es decir, el enviado, revela que Cristo no actúa por su cuenta, por cuenta propia, sino como un mediador de la acción del Padre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con este versículo muy interesante, ¿verdad?, que se nos presenta aquí. Es el capítulo 5 de San Juan y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que es que el de Juan. Las obras, ahí está el ergón, que el Padre me ha dado para que las lleve a cabo, misión, apostello, esas mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Queridos amigos, vamos a ver un poco qué es lo que este versículo nos quiere enseñar. En primer lugar, las obras revelan la identidad más que las palabras. O sea, yo te conozco a vos más por tus obras que por lo que vos puedas decir. Porque yo te puedo decir 10.000 cosas, te puedo prometer 10.000 cosas, pero después... Entonces, el pastorcito mentiroso, ¿verdad? Pastorcito mentiroso, que grita y lobo, lobo, lobo. Las obras demuestran que era mentira, no hay nada. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, las obras, queridos amigos, son las que revelan tu identidad. Mapande, va evala añetete, la reya poreira. Queridos amigos, o somos cristianos o verdaderamente no somos cristianos. Entonces somos grandes, simplemente, no sé si decirle oradores, porque algunas veces ya entre las cosas. Oradores quiere decir, queridos amigos, algo mucho más profundo también, ¿verdad? Porque el que está haciendo esa arenga entusiasma, pero para que después se lleve justamente al ergón, ¿verdad? O sea, a la acción, las obras. Otra enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que Cristo actúa como enviado del Padre. Cristo no viene de manera autónoma, sino que el apostello, como decíamos, soy enviado por Dios Padre. Shela Yuaya Poina, y esta es la identidad de Cristo, es decir, yo estoy aquí porque el Padre me envía para que yo pueda transmitir esa verdad que el Padre me ha dado. Otra enseñanza, queridos amigos, es que la coherencia entre acción y misión garantiza la verdad. La coherencia entre acción y misión garantiza la verdad. Aquí entramos aún en algo mucho más profundo, ¿verdad? Porque toda coherencia que nosotros tenemos con la acción, esto me está garantizando verdaderamente que yo no estoy mintiendo. Lo que digo, lo hago, ¿verdad? Esta es una enseñanza maravillosa. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos en el obrar. Un cuarto elemento, queridos amigos, de la palabra de Dios nos dice hoy, el discernimiento requiere interpretar los signos. Todo discernimiento, el discernimiento requiere interpretar
los signos. Tenemos que interpretar, queridos amigos. Pero para eso hay que discernir. Para eso hay que conocer. Para eso entonces tenemos que entrar en lo esencial. Ahora el discernimiento requiere interpretar los signos. Es decir, tenemos que mirar y tenemos que decir, aquí está. Este signo es un signo veraz, el aletheia, me habla de la verdad porque esta era la promesa y esta era la misión que Dios nos ha encomendado. Y queridos amigos, la quinta enseñanza de este versículo nos habla un poco de la revelación, se hace visible en la historia concreta. Upea dice que fuera lleva peñan de yara en oñandejina el ergón, obras, ¿verdad? En una historia concreta, es decir, lo que nosotros vivimos, ya hoy peña de definiciones, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva a los tiempos, ya en ¿verdad? Es decir, es en nuestra historia. Este es nuestro tiempo, queridos amigos. Peñan de ya la laina, peñan de ya poajina, peñan de ya eajina, oye shana, en nuestra historia, coan, aquí ahora. Dentro de 50 años o dentro de 100 años, si por lo menos dentro de 50 años, dentro de 50 años ya recuerdo dónde más lleva. La hoy no la recuerdo, lleva. Entonces, ¿por qué? Y porque los años pasan. Entonces, upeala y añandena. La revelación, peñan de yara, oye, ya cañande, o ñe manifestañande. Su encarnación se hace realidad en el mundo, en nuestra historia. De Shea Epe oreja de cuera. O sea, esto es lo que aquí este versículo nos quiere enseñar. Palabras, pero coherencia en la vida con las obras. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.